Creepypastas para que no se aburra el que está atado a la silla. Saben, hoy estaba tranquilo nostalgiando en mi casa cuando de pronto me llegó un mensaje de señor YouTube. Me felicitó porque el video de ayer tuvo más likes de lo normal y me dijo que tenía una bonita comunidad. Los quiero muchos mis panas, gracias a eso solo me azotará 5 veces al día y ya no 6. Son los mejores. Quiero agradecer a Rojo y a Montserrat Munro por ser miembros del canal. Gracias por su apoyo económico y por mantener activo el canal. Este título es muy XDDD, y fue gracias a El Auditor del Mal. Empezamos. Si quieres vivir, mira hacia abajo. Como trabajador de mantenimiento de hotel de toda la vida, he visto cosas bastante extrañas a lo largo de mi carrera. No voy a aburrirte con los detalles de la gente que rompió su inodoro intentando deshacerse de restos humanos, o aquella vez que tuve que llamar al hospital porque encontré a un tipo muy drogado intentando consumar una relación con una de las calderas del hotel. Es un trabajo más sucio y desagradable de lo que todo el discurso de reclutamiento en las ferias laborales de secundaria te haría creer. He escuchado que este lugar es como un confesionario para la gente que tiene mierda rara en la cabeza, y vaya que tengo una buena para ti. Puedo contarte lo que pasó, pero ni siquiera podría empezar a explicar lo que vi, y no estoy seguro de querer hacerlo. Todos los nombres y lugares han sido cambiados por respeto a las personas involucradas. Todo empezó el 25 de febrero. Estaba en la sala de empleados del Marriott, sirviéndome una taza de café para aguantar hasta la hora de almuerzo, cuando mi radio comenzó a zumbar. Era una llamada de Mike Chappell, otro de mantenimiento, que había empezado a trabajar allí hacía unos 6 meses. Los empleados entraban y salían constantemente del Marriott, en esencia, éramos 2 simples manitas cualificados. ¿Qué pasa ahora?, murmuré cansado en el receptor. Sube a la azotea. Tienes que ver esto. ¿Qué? No hay tiempo para explicar, solo sube. Nunca vi nada igual. Tomé el ascensor hasta el último piso y me dirigí a la escalera que llevaba al techo. Para dar contexto, es importante aclarar que nadie podía llegar tan lejos sin una tarjeta magnética, un manojo de llaves físicas y un conocimiento íntimo de los distintos códigos del edificio. Ten eso en mente. Mike me esperaba en lo alto de las escaleras, con una expresión de preocupación tremenda y sosteniendo una llave inglesa como si fuera un arma. La puerta de la azotea estaba abierta junto a él, y un viento helado entraba silbando. ¿Cuál es el problema, señor misterioso?, pregunté, jadeando al llegar a la cima. Es ella. Ha estado aquí un buen rato. Ella me señaló con un gesto de cabeza hacia el espacio más allá de la puerta. Me incliné un poco para mirar, y vi una figura a lo lejos. Tenía un revoltijo de cabello plateado y enmarañado, un camisón blanco y las manos chorreando rojo. Su cabeza estaba echada hacia atrás, mirando directamente al cielo, como si estuviera en trance. ¿Cuánto tiempo lleva ahí parada?, susurré. Ni idea. La puerta estaba cerrada con llave cuando llegué, así que quién sabe cómo terminó ahí. ¿Ha hecho algo? No, creo que no. Ha estado parada así, exactamente así, todo el tiempo que llevo mirándola. ¿Qué es cuánto? Unos buenos 20 minutos. Llamé a la policía y a una ambulancia, deben estar en camino. Mientras más miraba a esa mujer y la sangre que manchaba sus puños cerrados, más incómodo me sentía. Había algo insoportable en estar atrapado en la incertidumbre mientras esperábamos a que llegara la caballería. Dame la llave inglesa. Suspiré, extendiendo la mano. ¿Qué? Dame la llave inglesa. Voy a hacerle unas preguntas. Mike abrió la boca para protestar, pero solo asintió y me pasó la herramienta sin decir más. El mango estaba tibio y sudoroso por la presión nerviosa de su mano, pero dadas las circunstancias, no era precisamente mi mayor preocupación. Salí a la azotea, la piel erizándoseme al instante.
La mujer estaba descalza, desnuda de rodillas para abajo, con las pantorrillas y tobillos arrugados por gruesas venas varicosas. Aún no podía ver su rostro, pero estaba claro que era muy vieja. «Señora», dije suavemente mientras me acercaba, apretando la llave inglesa con fuerza. «No se supone que deba estar aquí. ¿Se ha perdido?» «Nada». Avancé un poco más. «Señora, voy a necesitar que venga conmigo. Esta zona es solo para empleados». Cuando al fin estuve frente a ella, no bajó la vista ni me reconoció. Su cara estaba marcada con más arrugas y pliegues que un viejo mapa de carreteras, pero aparte de esa expresión vacía, no mostraba ningún signo de amenaza. Podía ser la tía o la abuela de alguien, simplemente actuando de manera extraña. Bajé la llave inglesa y extendí mi mano libre para agitarla frente a su cara, tratando de provocar alguna reacción. Si sus ojos no se movían, pensé que tal vez era ciega. ¿Alguien la trajo aquí, señora?, pregunté, mis dedos a unos centímetros de sus ojos. Su mano salió disparada y me agarró la muñeca como un tornillo de banco. Grité de golpe, menos por el susto de que me sujetara, y más por lo que vi en sus manos. No tenía piel en los dedos. Cada uno había sido reducido a músculo, vena y hueso, haciendo que cada movimiento pareciera dolorosamente insoportable. Era difícil de creer, pero de alguna forma, los dedos de la mujer habían sido desollados hasta los nudillos y todavía goteaban sangre fresca. Se inclinó hacia mí, su aliento apestando a deshidratación, sus ojos fijos en un punto invisible en lo alto. Sus labios estaban cubiertos de escamas secas y brillantes que casi me hicieron vomitar. «El rey no viene», susurró entre dientes. «¿Acaso no lo ves?». Mientras ella se perdía en el cielo vacío, yo me retorcía de dolor por la presión de sus dedos huesudos sobre mi muñeca. Mike, el maldito cobarde, seguía esperando a un lado, y yo no podía obligarme a golpear a una anciana en la cara con una llave inglesa, fuera espeluznante o no. «¿El reino? ¿Cuándo llega?». Gruñí, fingiendo interés, esperando que si la complacía soltara mi mano. Su agarre se aflojó, y su brazo cayó perezosamente a su costado. Nada podía apartar su atención de las nubes. «El reino de los cielos. Lo vi en un sueño. Llegará muy pronto, quizás en un par de días». Me eché hacia atrás, sobando mi muñeca adolorida. Arremangué la manga ensangrentada de lo que alguna vez fue mi camisa azul de trabajo y vi que los moretones ya empezaban a hincharse. Esa mujer era increíblemente fuerte. Como yo reparo aparatos rotos y no mentes rotas, me aparté y le lancé a Mike, objetor de conciencia Chapello, una mirada furiosa. ¿Dónde carajos estabas mientras ella se ponía en plan tigre y dragón geriátrico conmigo?, dije, caminando hacia Mike mientras unos paramédicos y policías lo apartaban para entrar. ¿Y qué querías que hiciera?, me respondió, levantando las manos como diciendo soy inocente. Tú tenías la llave inglesa, ¿esperabas que yo corriera a darle un puñetazo a una anciana? Me encogí de hombros y gruñí, bajando de nuevo por la escalera. Pensé que todo había terminado hasta que unos oficiales nos detuvieron frente al ascensor. ¿La mujer les dijo algo extraño?, preguntó un detective delgado y calvo, su libreta abierta y el bolígrafo listo. ¿Extraño? ¿Qué tan extraño?, preguntó Mike. El detective clavó su mirada en mí, escaneando mi gafete con esos ojos afilados como bisturís. ¿Señor Weir?, preguntó, levantando una ceja. Solo David, por favor, detective. David, bien. Usted es el técnico principal aquí, ¿verdad? Ajá. ¿Podría hablar con usted en privado? Mike asintió y se apartó, silbando mientras se metía en el ascensor. El chico no había visto lo que yo vi. Soy el detective Peter Romero, y no hace falta decir que lo que voy a decirle queda únicamente entre nosotros, dijo en voz baja, una vez que Mike estuvo fuera de alcance. No creo que este sea un incidente aislado, si lo que supongo sobre este caso es cierto. En la última semana ha habido 45 casos similares.
gente congregándose en las azoteas de edificios altos, diciendo disparates, personas totalmente desconectadas entre sí, edificios sin relación alguna. Mientras el detective Romero soltaba detalles del caso, empecé a sentir esa inquietante sensación de que estaba siendo arrastrado a una maldita conspiración. Lo que necesito de usted, David, es que me diga exactamente qué fue lo que ella le dijo. Cualquier lugar, cualquier nombre, cualquier detalle. Todo sonaba a locura, pero la cara del detective estaba mortalmente seria. Pues, no dijo mucho. Respondí, rascándome la nuca. La mayor parte del tiempo parecía catatónica, como en trance. Romero tomaba notas mientras divagaba. No creo que lo vi parpadear ni una sola vez. ¿Mencionó algo en particular, David? Preguntó. Sí. Dijo que el reino de los cielos viene, y que estará aquí en unos días. Sí, sonaba igual de jodido al salir de mi boca. Apenas terminé de decirlo, los ojos del detective se iluminaron. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacó una tarjeta plastificada y me la puso en la mano. Estaremos en contacto, dijo, y se fue. Intenté volver al trabajo después de eso, pero la verdad es que me sentía demasiado mareado. Mi jefe ya había sido informado sobre la naturaleza del caso por el detective Romero, y me dieron el resto del día libre para recuperarme de la experiencia. Incluso un doctor que llegó a la escena me dijo que podía recibir consejería de emergencia si era necesario. En lugar de ir a un psicólogo, decidí afrontarlo a la manera tradicional. Dormir. Sin embargo, mi siesta de todo el día se rompió cuando recibí una llamada de Mike. Mis ojos cansados se desviaron hacia la pantalla verde radiactiva del reloj despertador. Marcaba las 7:30 de la noche. Adiós a mis patrones de sueño. Con un gruñido largo, estiré la mano, agarré el celular de la mesa y me lo llevé al oído. ¿Qué pasa? Gruñí. Soy Mike. Lo sé, aparece en el identificador de llamadas. ¿Qué problema hay? Ninguno. Solo quería saber si estabas bien, nada más. Sí, estoy bien, gracias. Ha sido un día largo. Hubo un silencio largo. Silencio muerto. Mike tenía otro motivo para llamar. ¿Qué te dijo el detective? Preguntó. Oh, nada del otro mundo. Solo corroborando algunos detalles del caso. Hablé un poco con unos paramédicos sobre la vieja, resulta que se había escapado de un asilo miserable en las afueras. Bien por ella. Dije, frotándome el sueño de los ojos. Pero aquí está lo loco, ¿sí? ¿Te acuerdas de sus dedos jodidos? ¿Y de cómo te dije que la puerta al techo estaba cerrada cuando llegué? Sí, y sí. Pues resulta que los de limpieza encontraron piel, sangre y uñas por todo el costado del edificio. La vieja trepó. Me incorporé de golpe, atónito. No, eso es imposible. Ese edificio mide 100 pies y esa mujer parecía tener casi 100 años encima. Improbable, sí. Imposible. Al parecer no. ¿Y no es una viejita promedio, eh? Se necesitaron 4 paramédicos y 2 policías para meterla en la ambulancia. Tonterías. Nada de eso. Yo mismo la vi noquear de un golpe a un policía que intentó que dejara de mirar al cielo, pensé que ese pobre desgraciado no se iba a levantar. En ese momento, me sentí como si a mí me hubieran noqueado. Me desplomé de nuevo en la cama, las manos temblorosas apenas sosteniendo el teléfono. Esa frágil anciana casi me aplastó la muñeca con una sola mano. Si tenía alguna razón para ser incrédulo, era porque no quería considerar lo que todo eso podía significar. Bueno, David, mejor cuelgo o la mujer va a pensar que estoy engañándola. Cuídate, ¿sí? Sí. Nos vemos mañana, Mikey. Colgué y dejé caer el celular al suelo de la habitación. No pegué un ojo en toda la noche. El reino de los cielos, lo vi en un sueño. Llegará muy pronto, quizá en un par de días. Al día siguiente, Mike y yo nos encontramos en la escalera que llevaba al techo. Ambos teníamos aspecto nervioso y ojeroso, y sin necesidad de palabras sabíamos que estábamos allí por la misma razón.
¿Subimos?, preguntó, con la voz temblorosa. No queda de otra. Cuando llegamos arriba, Mike abrió la puerta y salimos al techo. Me encantaría decir lo contrario, pero la verdad es que nuestros peores miedos eran ciertos. Había 3 personas allí, todas mirando fijamente al cielo. Una era María, una trabajadora de limpieza española del Marriott. Los otros 2 parecían vagabundos. Uno alto y esquelético, el otro bajo y robusto. Los 3 tenían las manos rojas y sangrantes. «Oh, mierda», dijo Mike en voz alta, tapándose la boca. Yo no dije nada, no hacía falta. Si las miradas mataran, en ese momento mi cara era una bomba atómica. Sin pensarlo, corrí hacia María. La conocía desde que empecé a trabajar allí, y era una de las mujeres más amables que uno podía conocer. Todo esto no era propio de ella. María, por favor, reacciona. Le dije, chasqueando los dedos frente a su cara. El reino del cielo. Lo vi en un sueño. Respondió, con una voz extrañamente ronca. Está por llegar. Mañana estará aquí. Dijo el vagabundo alto, con un tono gélido y monótono. Golpeé con el puño cerrado contra mi sien, deseando despertar de la pesadilla en la que estaba atrapado. Cada fibra de mi ser gritaba que debía llamar al detective Romero, que debía saber más. Pero mis pensamientos fueron interrumpidos. David», dijo Mike, con la voz de un hombre intentando no perder la calma. «¿Vas a querer ver esto? Solo prométeme que no vas a enloquecer, ¿de acuerdo?» Estaba de pie junto al borde del techo, mirando hacia abajo con incredulidad. Apenas me atrevía a acercarme, arrastrando los pies hasta él, preparado para ver lo que fuese. Era ella, la anciana del día anterior. Estaba trepando el edificio de oficinas de enfrente como si fuera una maldita araña, con sus brazos y piernas huesudos aferrándose al vidrio y al concreto. Pero no estaba sola. Había muchísima gente más, quizá más de 50, haciendo lo mismo, trepando los edificios como si fueran una plaga de cucarachas gigantes. Era como una escena sacada de una película de terror. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Mike. No creo que podamos hacer nada. Detrás de nosotros, el vagabundo bajo murmuró. El reino de los cielos nos recibirá a todos. Me tomó toda la fuerza de voluntad del mundo no lanzarlo por el borde. Más tarde esa noche, cuando ya estaba en casa y los servicios de emergencia hacían lo posible por contener el caos en la ciudad, empecé a llamar frenéticamente al detective Romero. Quizá era por la tarjeta desactualizada, quizá porque estaba demasiado ocupado con todos los casos nuevos, pero no respondió ninguna de mis llamadas. Todas iban directo al buzón, sin excepción. Otra noche en vela, dándole vueltas en la cabeza a las palabras del vagabundo. Había dicho que el reino de los cielos estaría aquí mañana. Mañana, en sentido oficial, estaba a solo unas horas de distancia. Estábamos contando los segundos para el reino de los cielos. Al día siguiente fui al trabajo con una roca en el estómago. Una ansiedad que me aplastaba sin importar cuánto intentara distraerme. Esperando encontrarme con Mike, me quedé 1 hora en la base de la escalera, hasta que la angustia me carcomió al ver que no aparecía. Le di otra media hora antes de dejar a un lado esa infantil noción de esperanza y empezar a subir hacia el techo. En mi cabeza, recé a Dios para que estuviera equivocado. Cuando agarré la manija de la puerta, me di cuenta de que ya estaba sin seguro. Tragando el nudo en mi garganta, presioné la manija y abrí la puerta, todavía sin tener del todo claro qué demonios debía esperar. La azotea estaba abarrotada. Había fácilmente unas 60 personas, mirando al cielo como zombies, la mayoría con las manos goteando rojo. Excepto las de Mike, claro. Él tenía una segunda llave. Mike estaba de pie en el mismo lugar que ayer, la espalda tan recta como un poste de hierro, la cabeza torcida hacia arriba, fija en el cielo. Sentí que el corazón se me hundía mientras las lágrimas comenzaban a correrme por las mejillas. No podía ser cierto, no quería que fuera cierto. Corrí hacia él y lo sacudí por los hombros, pero no se movió ni 1 milímetro. Mikey, por favor, reacciona. Este no eres tú.
Lo zarandeé con más fuerza, conteniendo a duras penas los sollozos de puro terror. Vamos, Mikey, esto es una locura. No podemos seguir. La lengua se me quedó paralizada en la boca cuando miré por encima de su hombro. Cada azotea era igual que esta, abarrotada con cientos de personas, en toda la ciudad. Algunos seguían escalando los costados de los edificios con manos y pies ensangrentados, mientras los que ya estaban arriba miraban sin vida hacia las nubes. Los que aún estábamos cuerdos nos lanzábamos a las calles de abajo, tratando desesperadamente de entender qué estaba pasando. Saqué mi teléfono y marqué a toda prisa el número de Romero, deseando con todas mis fuerzas una respuesta. Por desgracia, la obtuve. El timbre sonaba a mis espaldas. Me giré y vi a Romero en la multitud, sus ojos de águila clavados en algún punto invisible del cielo, las manos sin piel, chorreando rojo. El reino de los cielos. Dijo con una voz plana, sin emoción. Está a solo unos minutos. La altitud me oprimía como una soga al cuello. Grité con todas mis fuerzas, corrí escaleras abajo hacia el ascensor de empleados y apreté los botones hasta que aquella maldita máquina me llevó al primer piso. Ya no me importaba nada, lo único que necesitaba era poner distancia entre mí y la locura que había atrapado a Mikey, a Romero y a todos los demás. No me sentía a salvo hasta que mis zapatos tocaron el asfalto. Grandes multitudes se agolpaban en las calles, vibrando de miedo, llenas de preguntas sobre qué demonios estaba ocurriendo. La mitad de los rascacielos estaban cubiertos de esos fanáticos en busca del reino. Las azoteas estaban tan abarrotadas que la gente casi se desbordaba por los bordes. Pero, antes de que pudiera pensar en nada más, el mundo se oscureció, como si un eclipse solar hubiera caído de golpe. Entonces comenzó el ruido. Casi era imposible describirlo, como si alguien te taladrara el oído interno con un taladro eléctrico y lo lavara con ácido. Un estruendo demoledor que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, obligándonos a todos los que estábamos en la calle a caer de rodillas. Nuestros ojos clavados al suelo, las manos en la cabeza, sufriendo una agonía indescriptible, sin darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo encima de nosotros. Lo único más fuerte que aquel maldito ruido eran los gritos. Lo que solo puedo suponer que fue el reino de los cielos terminó apenas unos segundos antes de cumplir un minuto. La oscuridad se disipó y el sonido cesó, dejándonos en una luz brillante y un silencio perfecto. Pero lo más inquietante de todo fue que no parecía quedar una sola persona en ninguna de las azoteas. Corrí de vuelta al Marriott, tomé el ascensor hasta el último piso y subí la escalera a una velocidad que jamás habría creído posible para un hombre gordo y de mediana edad como yo. Necesitaba saber que Mikey, Romero y los demás estaban a salvo. Prefería locura antes que muerte. Cuando abrí de golpe la puerta de la azotea, no supe qué esperar. No había personas, ni cuerpos, ni siquiera restos. Solo una piscina de sangre de unos centímetros de profundidad que cubría toda la azotea. Me quedé en shock total, incapaz de reaccionar, incapaz siquiera de pensar. Mis ojos se desviaron hacia otras azoteas, todas manchadas de escarlata. Todos habían desaparecido. Mikey, Romero, la anciana, los cientos que se habían reunido en los techos de la ciudad. Todos desaparecidos, nada más que sangre y el recuerdo de sus últimos gritos. Hasta hoy, no sé qué fue lo que pasó. No sé por qué afectó a esas personas, por qué las hizo subir a las azoteas y esperar, ni qué demonios les ocurrió cuando por fin llegó el reino de los cielos. Todos son misterios dolorosos, misterios que ni siquiera estoy seguro de querer resolver. Aunque debo admitir que ahora sé dos cosas con certeza. La primera es que, fuera lo que fuera, ciertamente no era el cielo, al menos no bajo ninguna definición de cielo que yo conozca. La segunda, cuando el reino de los cielos venga a ti, y estoy seguro de que lo hará, si quieres sobrevivir, mira hacia abajo. Gracias, papá. Por todo. Mi padre era un hombre callado mientras yo crecía. No era cruel ni frío, no era negligente, simplemente era callado.
Cuando hablaba, lo hacía con un tono suave y moderado, el equivalente auditivo del tofu. Era la voz de un hombre que simplemente odiaba pisar los pies a los demás. Mi madre murió durante el parto, así que él tuvo que criarme solo. Al mirar mi vida ahora, me gustaría creer que hizo un buen trabajo sentando las bases de la persona que llegaría a ser. Creo que es un hecho que mucha gente prefiere ignorar. Tuve el privilegio de ser moldeado por mi infancia. Para algunas personas, la vida adulta es solo el proceso de superarla. Perdemos demasiado tiempo en la vida pagando por errores que nunca cometimos y olvidando o borrando relaciones que nunca pedimos. Soy realmente afortunado de poder decir que ese no es mi caso. Como la mayoría de las personas, mi infancia es un borrón, con algunas imágenes notables flotando en la superficie de la niebla. Cuanto más viejo eres, más densa se vuelve esa niebla, hasta que todas las fotos del pasado parecen descoloridas y distorsionadas. No es una historia larga la que estoy aquí para contar hoy, pero sí es una que merece ser contada antes de que la imagen se desvanezca. Cuando tenía 10 años, sufrí una serie de pesadillas inexplicables. La principal razón por la que las llamo inexplicables es porque estaba despierto mientras ocurrían. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya se están preparando para decirme que en ese momento sufría parálisis del sueño, pero ese no era el caso. Podía levantarme, moverme e interactuar con la habitación a mi alrededor. Incluso hice varias carreras desesperadas hacia la puerta de mi dormitorio para escapar de las pesadillas que me envolvían, sin éxito. Eso se debe a que, como resultó, mis pesadillas eran reales. Siempre ocurría de la misma manera. Una sombra sin luz que la proyectara se deslizaba por la pared de mi habitación, torcida y demacrada como un espantapájaros mal hecho. Dos ojos ardientes, como la punta de cigarrillos, chispeaban, y un gruñido bajo surgía de la oscuridad. Después de eso, las cosas empeoraban. Niño estúpido. Si se haría la sombra, con el tono maligno de un anciano amargado. Pequeño inútil. Criado para ser un maldito cobarde. Eran palabras que solo había escuchado de los chicos malos en el patio de la escuela, y escucharlas escúpidas hacia mí con tal autoridad me infundía un miedo profundo. Es una frase graciosa en retrospectiva, porque esa cosa, ese monstruo, no podía estar más lejos de Dios. Muchas noches pasaban escuchando al monstruo, rezando por dormir. Tenía demasiado miedo para contarle a mi padre. No porque pensara que reaccionaría mal, sino porque no quería cargar al monstruo sobre sus hombros también. Él ya había tenido mucho trabajo después de la muerte de mamá, no podía soportar preocuparlo también por esto. Era casi como el nexo entre la fobia y el insomnio. No podía dormir y estaba aterrorizado cada noche. Bebé. Inútil. Cobarde. Cobarde de mierda. Había escuchado más veneno en las palabras del monstruo durante esas pocas semanas que en toda mi vida hasta ese momento. Pasó factura, sin duda. Perdí sueño, comí menos, me alejé de mis amigos y de mis estudios. Las palabras de esa larga y cruel sombra estaban destruyendo mi vida, pedazo por pedazo. Eventualmente, algo tenía que ceder, así que me acerqué a mi padre mientras desayunaba y tomaba su café de la mañana. «Papá», pregunté, notando de repente el temblor en mi voz. Tomó un sorbo lento de su café y me miró con una sonrisa contenida. Era típico de él. Mesurado, razonable. Casi nunca mostraba emoción extrema en ninguna dirección. «Papá, tengo algo que decirte. Algo malo». Hubo un destello de reconocimiento en sus ojos mientras agarraba una silla por el respaldo y la sacaba de debajo de la mesa. «Ven a sentarte aquí, hijo. Cuéntame», dijo, tomando otro sorbo lento de su café. Hice lo que me pidió, intentando mantener la calma. Sentí como si el monstruo me hubiera afectado de alguna manera, como si hubiera cambiado fundamentalmente el funcionamiento de mi cerebro. Me había condicionado para ser tímido, callado, dócil. «Tengo problemas en mi habitación», dije, sintiendo de nuevo ese temblor característico. No quería decírtelo porque no quería preocuparte. Podrías no creerme y pensar que estaba loco y. Para entonces, ya estaba llorando.
Lágrimas calientes cubrían mis mejillas enrojecidas. Pero había algo más. Sentí las manos grandes y fuertes de mi padre envolver mis hombros mientras me miraba con amor a los ojos. Puedes contarme cualquier cosa, hijo. No hay nada que no podamos resolver juntos. El problema puede parecer grande, pero si me lo cuentas, podemos solucionarlo. Eso me sorprendió más que nada. Probablemente sea una exageración, pero se sintió como la oración ininterrumpida más larga que me había dicho. Escucharlo articular así me dio la fuerza para contar mi historia. Y lo hice. Le conté todo. Cuando terminé, mi padre dio un largo suspiro tembloroso. Él también estaba llorando. Hay algo inquietante en eso, ver llorar a tu padre. Se supone que debe secar tus lágrimas, se supone que debe ser demasiado fuerte para llorar. Es una noción tonta que todos los niños tienen, hasta que se dan cuenta de que los adultos son solo niños que aprendieron a fingir mejor que saben lo que pasa. ¿Qué pasa, papá? Pregunté. Él me miró, intentando mantener una débil sonrisa. Mi padre, no era muy bueno, hijo. Era un hombre realmente aterrador. Solía beber, solía decir cosas terribles. A veces, cuando se enojaba mucho, incluso golpeaba a tu abuela y a mí. A medida que fui creciendo, aprendí a defenderme de él, pero al final siempre ganaba. Dijo papá, con un tono de ira en la voz. No había nadie más grande y más cruel que tu abuelo, hijo. Pasaba las noches escuchándolo gritarle a tu abuela, y yo solo deseaba que muriera. Deseaba que tuviera un ataque al corazón y simplemente cayera muerto, o que se estrellara en su auto de camino a casa. Papá suspiró y sacudió la cabeza de nuevo. Imagínate eso. Desearle la muerte a tu propio padre. Bueno, obtuve mi deseo antes de conocer a tu madre. Tuvo lo que llaman un aneurisma cerebral, que es como un vaso sanguíneo reventado en el cerebro. Los doctores me dijeron que ni siquiera habría tenido tiempo de darse cuenta de que estaba muriendo. Papá apretó los dientes con lo que parecía ser arrepentimiento en la última parte, creo que siempre lo recordaré. Se fue. Así, de repente. Y yo estaba tan enojado, hijo. Tan enojado. Porque sentí que me habían engañado, que merecía mucho más que eso. Los hombres viejos y crueles no merecen ese tipo de finales. Esta fue la primera vez que mi padre hablaba de mi abuelo. Ni siquiera sabía que había tenido uno antes de entonces. Llevé esa rabia conmigo por un tiempo, hijo. Pero lo que pasa con la rabia es que siempre es solo miedo fuera de control. Mi padre tenía miedo de ser pequeño, así que nos hacía sentir pequeños a mi madre y a mí para poder sentirse grande. No era más que un perdedor, aprovechándose de los débiles. Dijo papá. Y me tomó un tiempo darme cuenta de lo que realmente me daba miedo, hijo. Tenía miedo de convertirme en él, especialmente después de que tu madre murió. Me enojé tanto, ¿ves? Y todo ese miedo y tristeza podría haberse convertido en rabia si lo hubiera permitido. Pero no lo permití, porque no soy él. En ese momento, su labio inferior comenzó a temblar. Cualquiera sabe, a cualquier edad, que eso es lo que precipita la ruptura final. Y, como era de esperar, así fue. En cuestión de momentos, mi padre tranquilo y reservado estaba hecho un desastre llorando. No soy él, maldita sea. No soy él. No soy él. Balbuceó entre lágrimas. Nunca te haría daño así, hijo. Nunca haría daño a nadie así. Se tomó un momento para calmarse, secándose las lágrimas con una toalla de cocina, antes de volverse hacia mí. Y tampoco voy a dejar que él te haga daño, hijo. Sé que es él, las cosas que te dijo son las mismas que me dijo a mí. No sé cómo sigue aquí, qué mancha negra y fea de él aún existe en el mundo, pero eso se detiene aquí. Papá se inclinó hacia adelante y me abrazó. Eres mi hijo, no suyo. Ese viejo bastardo muerto nunca te dirá otra palabra. En ese entonces no tenía sentido, pero ahora sé por qué mi padre actuaba así, por qué era tan callado, tan reservado. Tenía miedo de convertirse en el monstruo de la pared, en mi cruel abuelo muerto, y le preocupaba que si alguna vez perdía el control, si alguna vez dejaba de vigilar el pequeño indicador emocional que parpadeaba en su cabeza, el monstruo dentro de él también saldría. Pero estaba equivocado.
Nunca hubo ningún monstruo en él. Mi padre fue y es el hombre más grande que he conocido. Esa noche, mientras me acomodaba para dormir, mi padre se sentó junto a mi cama. Sostuvo mi pequeña mano en su gran palma, reconfortante como uno imaginaría que lo sería Dios. Al final, eso eran. Dios y el diablo, lo que los separaba era cómo elegían tratar a las personas bajo su poder. Amor o malicia. Eso era todo. Cuando la sombra se extendió por la pared, como siempre lo hacía, sentí la mano de mi padre tensarse alrededor de la mía. Incluso bañada en toda esa oscuridad, reconoció la forma de su padre. Déjame solo con el niño. Si soy la sombra. Lo estás criando mal, Michael. No quieres que se convierta en un cobarde de muñeca flácida, ¿verdad? Yo nunca quise eso para ti. Lo que tú quieras no importa. Gruñó mi padre, con voz más fuerte que el acero. Lo que tú quieras nunca importó. Eres solo un viejo estúpido y lleno de odio. Tuviste tu maldito tiempo, ahora sal de nuestras vidas. La sombra parecía deformarse y ondularse contra la pared, sus ojos rojos ardiendo con más intensidad. Escúchame, papá. Oí a mi padre decir, con la voz cargada de furia contenida. Esta es mi casa. Este es mi hijo. Si alguna vez pones un pie aquí de nuevo, te arrastraré hasta el infierno yo mismo. Y eso es una maldita promesa. Otro largo y prolongado siseo, como aire saliendo de un globo. Me atreví a abrir los ojos y vi la mancha oscura de mi abuelo evaporarse de la pared, dejando la pintura azul lisa que siempre había estado ahí. Papá habló mucho más después de eso. Sonreía, reía y bromeaba mucho más también. Por lo que pude notar, finalmente había puesto ese feo capítulo de su vida en paz, y eso le permitió apreciar lo que tenía. Nunca volví a ver a mi abuelo. Han pasado más de 20 años desde entonces, y lamentablemente mi padre ya no está con nosotros. Pero, mientras arropo a mi hijo de 5 años en su cama y le canto una canción de cuna, antes de girarme para salir y mirar la pintura azul lisa de la pared de su habitación, me doy cuenta de que las mejores cosas de la vida son las que solo notas cuando se han ido. Mientras escribo esto, acostado junto a mi hermosa esposa, con toda nuestra vida y la vida de nuestro hijo por delante, solo puedo pensar en un último sentimiento. Gracias, papá. Por todo. Por estar ahí para mí, por siempre escucharme, y por darme la infancia que tú nunca tuviste. Por eso, yo y mi hijo, siempre estaremos agradecidos. El punto GIF. El 12 de marzo de 2007, en el tablón, /b/ de 4chan, un usuario anónimo publicó una imagen en formato GIF. A simple vista, curiosamente, la imagen no estaba animada. Se titulaba I am happy.gif, en español significa yo soy feliz, y mostraba lo que parecía ser un dibujo de una carita sonriente, solo que con ojos y boca de aspecto realista. Quienes hacían clic en ella veían como la sonrisa del rostro se transformaba lentamente en una mueca de disgusto, y los ojos adoptaban una expresión de furia. Luego, la imagen gritaba con un volumen tan alto que podía reventar tímpanos, y comenzaban a parpadear imágenes horrendas. Violaciones, víctimas de pruebas con bombas, fetos abortados, cuerpos mutilados y animales siendo torturados. Después de unos 5 minutos, aparecía el texto. Have nice day, sí que entre paréntesis, en español significa ten un buen día, y la computadora del usuario se cerraba automáticamente y dejaba de funcionar, como si un virus hubiese dañado el disco duro. Poco después, las personas cuyas computadoras resultaban infectadas eran encontradas en sus casas, despellejadas y mutiladas, con una carita sonriente pintada con sangre en el suelo junto a sus cadáveres. El fundador de 4chan, Mut, siempre sostuvo que la imagen nunca existió y que los asesinatos no estaban relacionados. Sin embargo, en algún lugar de los archivos, aún permanece. La mayoría de quienes intentan publicarla suelen ser baneados rápidamente por Mut.
Anoche no bebí, pero me desperté con resaca y con un dedo del pie faltante. Me desperté con la peor resaca de mi vida y una terrible corazonada de que algo no estaba bien. Entrecerré los ojos por el sol, que brillaba implacable a través de las rendijas de mis cortinas. Tragué saliva con dificultad. Tenía la boca completamente seca. Pasaron unos 5 minutos de gemidos antes de que finalmente medio corriera y medio me arrastrara hasta el baño para vomitar lo poco de agua que quedaba en mi cuerpo. Bien, Paul. Sentí una mano en mi hombro, pero estaba demasiado ocupado abrazando la taza del cuarto de baño para importarme. Un suspiro exasperado sonó y la mano se retiró rápidamente. Dios, qué peste. ¿Qué estabas bebiendo? Escuché el tintinear de un vaso contra el grifo y luego el agua correr. Tan pronto como el vaso tocó mis labios, bebí de golpe el agua helada y de inmediato la devolví. Curiosamente, me sentí mejor. La habitación se enfocó bruscamente y vi a mi esposa Jenny mirándome con reproche, los brazos cruzados. Me di cuenta de que estaba esperando una respuesta. Intenté rebuscar en mi memoria, y la imagen de la noche anterior volvió lentamente. Había visto 3 horas de Netflix, revisado el teléfono otra hora. Me dormí a las 10 de la noche. Jenny debía haber estado trabajando en un turno de noche. Entonces entendí por qué me había despertado con esa sensación en el estómago, esa confusión que había atravesado incluso esta maldita resaca. No había bebido alcohol. Jen, ¿qué carajos pasó anoche? Susurré. Ella puso los ojos en blanco. No me vengas con la cara de perrito herido. Tú te lo buscaste, lo sabes. Vi una sonrisa empezar a asomar en su rostro. Mira, no quiero escucharlo. Mañana es nuestro aniversario y te estoy dando un pase libre único en la vida. Aprovéchalo. Me lanzó una toalla y se fue a la cocina. Finalmente logré arrastrarme de nuevo a la cama. Pasaron 3 horas de siestas inquietas hasta que me di cuenta de 3 cosas inusuales en mi cuarto. Primero, mis zapatos y calcetines estaban acomodados prolijamente al pie de la cama. No creo haber hecho eso jamás en mi vida. Jenny. Llamé desde el dormitorio. Un sí. Resonó desde abajo. ¿Moviste mis zapatos? Lo único que recibí como respuesta fue una risa. Jenny odiaba mis viejos y gastados zapatos. Ok, tal vez me había vuelto un borracho organizado. Han pasado cosas más raras. La segunda cosa inusual era que me faltaba el dedo meñique del pie. Me quedé mirando, con la boca abierta, mi propio pie. No sangraba, al contrario. Se había cerrado en un muñón plateado y liso que por un segundo me hizo dudar si lo estaba imaginando. Jenny. Grité. Siempre me ha faltado el meñique del pie. 9 dedos y aún un zorro. Oí el chisporroteo de mantequilla en la sartén y un olor a desayuno que era a partes iguales nauseabundo y delicioso. Vaya, sí que estaba de buen humor hoy. Moví el resto de mis dedos y se sentía natural, como si siempre hubiera sido así. Temblé y me obligué en silencio a no vomitar otra vez. La tercera cosa inusual era la muñeca de paja en la mesita de noche. Estaba desaliñada, sucia, como si alguien la hubiera enterrado y luego desenterrado. La miré un momento. Ella me devolvía la mirada con 2 duras cuentas amarillas por ojos. Estaba completamente inmóvil, pero había algo raro en la forma en que estaba colocada, como una comezón en la parte trasera de mi mente. La tiré al basurero con un escalofrío. Me vestí rápidamente, cuidando no tocar el muñón de mi pie al ponerme los calcetines a toda prisa. En la mesa me esperaba un plato lleno de salchichas, tocino y pan tostado con mantequilla. Jen llevaba una bata de girasoles, tarareando mientras se freía un huevo. Jen, creo que me estoy volviendo loco. Le dije al sentarme. Tomé un bocado de panqueques solo para descubrir que lo único que podía saborear era un sabor químico, alcohólico, que casi me hizo arcadas de nuevo. No recuerdo haber perdido mi dedo. Ni cómo estoy con resaca cuando no bebí anoche. ¿Qué está pasando? Jenny pensó un momento, me miró directo a los ojos. Sus ojos eran de un dorado suave bajo la luz pálida.
Se llevó mi plato al fregadero. Quizá es mejor que no recuerdes. Levantó la tapa del cubo y vació mi plato. Cuando empezó a fregarlo, noté que apretaba el cepillo con tanta fuerza que le temblaban los dedos. Yo también estaba temblando. Los ojos de Jenny no eran dorados. Ella tenía los ojos verdes. A la mierda, pensé. Necesito ayuda. Jenny seguía actuando como una esposa perfecta en la cocina cuando llamé al hospital. Ha llamado al hospital. Una voz grave y suave salió del teléfono, haciéndome saltar. Espera, ¿llamé al lugar correcto? Respondí, confundido hasta el extremo. Normalmente contestaba la grabación automática del hospital, que siempre ignoraba porque era demasiado larga. Había música de teatro de fondo, ese pésimo tono de espera que normalmente quitaban cuando atendía a una persona. Jesús, pensé, su equipo de marketing se había pasado esta vez. Entendemos su confusión, señor. Somos un hospital. ¿En qué podemos ayudarlo hoy? Me aclaré la garganta, de pronto invadido por una inmensa vergüenza. Escuché platos sonar en la cocina y giré el cuello para ver a Jenny guardando los trastes, de espaldas. ¿Qué iba a decirle? Que no recordaba haber perdido 4 dedos y que los ojos de mi esposa habían cambiado de color. Creo que estoy teniendo algún tipo de colapso psicológico. Susurré al teléfono. Lamentamos escuchar eso, señor. La voz seguía alegre como siempre. Aquí en el hospital nos preocupamos profundamente por su bienestar mental. Podemos devolverle la llamada en 8 a 10 días hábiles para agendar una cita o, alternativamente, puede llamar a nuestra línea de suicidio por solo 3,2 pagos mensuales de $8.99. El número es 1-800-506. Colgué el teléfono. Miré mis zapatos. No es que fuera a morir por no tener un meñique. Y tampoco es que pudiéramos sobrevivir a otra factura del hospital. Iba a tener que aguantar esto. Jen y yo nos sentamos juntos en el sofá hasta que oscureció, su cabeza apoyada en mi regazo mientras veíamos televisión basura. Cuando volvimos al cuarto, se quedó dormida casi de inmediato. Debió de haber sacado la muñeca de la basura porque estaba de nuevo en su lugar original en la mesita, inclinada hacia mi lado de la cama. Odiaba esa maldita muñeca. Me aseguré de que Jenny aún durmiera antes de abrir la ventana y tirarla afuera. Me desperté a las 2:12 de la madrugada de un salto. Jenny no estaba a mi lado en la cama y me di cuenta, con horror, de que la muñeca había vuelto a la mesita. Había algo distinto en sus ojos, algo que me recordaba a cómo habían sido los ojos de Jenny el día anterior. Sabía, de algún modo, que me estaba observando. Dime qué está pasando. Dime qué quieres. Soné pequeño y asustado. Por favor. La muñeca permaneció inmóvil, pero una vocecita surgió desde la esquina, suave, tranquilizadora. No, sonaba, exasperada. Como si estuviera explicándole a un niño pequeño por qué tocar una estufa caliente es malo. Te dije que no te levantaras a las 2 de la mañana. La voz suspiró melancólica. Ya no importa. Voy a mostrarte. La voz dijo, un pequeño y miserable susurro. No creo que estés listo para enfrentarlo todavía. Sentí un hormigueo por todo el cuerpo, la horrible sensación de 1000 bichos bajo la piel. Intenté gritar, pero mis pulmones estaban paralizados. Sentí que caía al suelo mientras me agarraba la garganta, desesperado por respirar por última vez. Entonces desapareció. Estaba sentado a la mesa, donde la comida seguía intacta, y Jenny me cogía de la mano. Tenía lágrimas en los ojos. Me di cuenta de que yo también estaba llorando, sollozos profundos y desgarradores que, de alguna manera, eran peores que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. La cena de aniversario que había preparado estaba helada. Solo quería uno anoche. Jenny parecía estar muy lejos, hablando a través de una manta ahogada. Se subió a mi regazo. Podía sentir cada hueso de su caja torácica mientras la abrazaba. Vas a tener que seguir adelante, Paul. ¿Cómo puedo seguir sin ti? Le susurré en el pelo, y me di cuenta de que no sabía la respuesta.
Había una carta en el armario, junto a la foto de Jenny. En la foto, sonreía, con la boca abierta, como si estuviera a punto de reír. Estaba de pie junto a una cama de hospital. El reloj marcaba las 2:12 de la madrugada y no podía apartar la vista del reloj, no podía dejar de mirarlo. De lo contrario, tendría que ver que yacía en la cama, inmóvil, desaparecido. Estaba de pie ante una tumba, contemplando el nombre de mi esposa grabado en mármol negro con brillantes letras doradas. Mi mirada era tan intensa que mis ojos comenzaron a desenfocarse. No tuvimos que esperar a que hicieran una lápida. Jenny lo había hecho ella misma hacía meses, organizando su propio funeral para que yo no tuviera que hacerlo. Sobre la tierra recién removida, ramos de girasoles cubrían casi cada centímetro cuadrado. Me arrodillé y recogí una pequeña muñeca que alguien había dejado. Una muñeca de paja con ojos de cuentas amarillas, el color favorito de Jen. No sé por qué, pero la guardé en mi bolsillo antes de ir a la licorería. Cené y dejé el cuchillo de trinchar en la encimera. Vi 3 horas de Netflix. Apenas registré las imágenes en movimiento, las historias que ya no importaban. Por un instante sentí la cabeza de Jenny en mi regazo, pero era solo la botella de Stolichnaya que no había abierto. Estuve navegando en mi teléfono durante 1 hora, mi mente entrando y saliendo de la consciencia, mis dedos ya sabían dónde tocar para mantener ese ruido, esa distracción, cualquier cosa. Tomé el cuchillo de trinchar y lo volví a dejar. Me serví un vaso. Finalmente, dejé de usarlo y di largos tragos de la botella que me quemaban la garganta. Nunca antes había bebido. Cuando la habitación se inundó y apenas podía sostenerme del suelo, entré tambaleándome en nuestra habitación. Saqué la muñeca de paja del bolsillo y la puse sobre el armario. No creo que estés listo para lidiar con esto todavía, dijo la muñeca. Lo sé. Había olvidado que estaba llorando. Las palabras salieron como sollozos desesperados y horribles. Puedo ayudar. Me arrodillé. Le rogué, le prometí lo que quisiera. Podría tener mi alma y cada gramo de carne sobre mis huesos, cualquier cosa para que esto desapareciera. La voz se detuvo un momento, como si estuviera pensando. No me lo llevaré todo. No soy codiciosa, ¿sabes? Quiero ayudar. Solo me llevaré un poco. Supe lo que quería la voz en cuanto habló. Parecía tan trivial que empecé a reír entre lágrimas, la primera risa desde que enterré a Jenny. Al terminar, me di cuenta de que tenía en la mano el cuchillo de trinchar de la cocina. Una advertencia, dijo la voz suavemente. No te despiertes a las 2 de la mañana. Ni siquiera yo puedo ayudarte entonces. Me quité los zapatos y los calcetines y los dejé cuidadosamente al pie de la cama. Me concentré en la foto de Jenny mientras el mundo empezaba a cambiar a mi alrededor, mis ojos se llenaban de colores mientras levantaba el cuchillo por encima de mi cabeza y lo golpeaba bruscamente contra mi pie. Di un grito ahogado y me levanté de la cama a toda prisa. Había vuelto, el dolor me había dejado sin aliento. Me detuve un momento, temblando, antes de mirar la muñeca. Estaba exactamente en el mismo sitio, desplomado sobre mi cómoda, junto a la foto de Jenny. Sonreía, con la boca abierta, como si estuviera a punto de reír. Los ojos amarillos de la muñeca me miraban fijamente, y por un instante escuché el silencio. El viento crujió en mi casa vacía. No creo que estés listo para lidiar con esto todavía, dijo la muñeca. Aún quedaba una botella de Stolichnaya abajo, junto al cuchillo de trinchar. Me quité los zapatos y los calcetines mientras lo bebía y los dejé cuidadosamente a los pies de la cama. El primer muñón estaba curado, como si siempre hubiera sido así. Terminé la botella y cogí el cuchillo de trinchar. Cuando los búhos empiecen a hablar, no bebas el agua. Todo comenzó cuando encontré a la rata. La vi arrastrándose por el suelo del bosque. Era un roedor enorme. Levanté mi arma para disparar, pero se giró hacia mí. Un rostro humano gritó en mi dirección.
Cuando conté la historia en la taberna, If, la doctora del pueblo, me dijo que no me preocupara. Dijo que en el bosque había animales extraños y que su esposo Jackie también había visto muchos. If, la mujer más hermosa del pueblo. Yo confiaba en ella. Todos confiaban en If. Todos amaban a If. If era perfecta. Aunque estaba muy enferma. Estornudaba sobre todos. Recuerdo que una vez tosió directamente en mi cara, con la boca abierta. Pero nunca le pasaba nada. Una vez la vi tropezar y caer sobre una roca afilada. Cuando se levantó, no tenía ni una hinchazón. Yo me enfermé después de ese estornudo. Dolores de cabeza insoportables. No podía pensar con claridad. No podía dormir. Soñaba con cosas horribles. Ratas, monstruos, búhos. If. Empecé a observar más de cerca a los búhos. Se volvían más activos durante el día. Los más jóvenes tenían manos en lugar de garras. Algunos tenían un ojo humano creciendo entre los normales. Y uno me habló. Quiero comerte. Le disparé. Lo abrí con mi cuchillo. Dentro encontré un corazón humano, y en el estómago, el rostro sonriente de If. Esa noche fui a la casa de If. No sabía qué hacer, solo quería respuestas. Así que me quedé a vigilar y escuchar. Y aprendí. Ya estaba oscuro cuando Jackie salió de la casa. Hablaba con If, se reían y se besaban. Jackie sostenía la cabeza desmembrada de If. Mientras caminaban hacia el bosque, Jackie arrastraba tras de sí una bolsa de plástico. Me escondí detrás de un árbol y los vi pasar. Cada vez que se encontraban con un animal, Jackie metía la mano en la bolsa y lanzaba dedos y globos oculares. A las aves les dejaban los intestinos. Todo era humano y todo era de If. Regaban los árboles con sangre. En uno de ellos, un rostro se abrió en el tronco para beberla. Aliméntame más. Llegaron al río y vaciaron el resto de las bolsas. Brazos, piernas, un torso. If reía. Su cabeza reía. Entonces lo comprendí todo. If era un virus. Era locura que se transmitía a través de la sangre y la carne. Jackie estaba completamente infectado y yo ya estaba a medio camino. Ella quería expandirse, el virus quería expandirse. Jackie la cortaba en pedazos diminutos y arrojaba sus intestinos y dedos para infectar el bosque. Estaban propagando un virus humano. Ella estaba contaminándolo todo. Un hombre cuerdo habría gritado. Yo ya no era cuerdo. Levanté mi arma y le disparé a Jackie en la cabeza. If gritó. Me desnudé y saqué fósforos de mis bolsillos. Usé mi ropa y la de Jackie como red para sacar del río la mayor cantidad de partes humanas que pude. Cuando regresé a la orilla, la cabeza de If estaba creciendo donde Jackie la había dejado. Se había fusionado con su cuerpo y drenaba su sangre. Ya tenía un nuevo corazón. La quemé viva, mientras gritaba, hasta que las cenizas dejaron de moverse. Olvidé un año entero que pasé sin hogar. Solo unas monedas, por favor, solo unas monedas. Bajo el calor miserable, mi cantinela pasó inadvertida. La gente caminaba alrededor de mí, evitando mi mirada. Me limpié la frente y espanté una mosca. Había demasiadas moscas aquí. Vamos, solo unas monedas. Entonces lo noté, caminando hacia mí. Una visión impactante. Un hombre, con una gran sonrisa, extendía un billete de $20. Empecé a moverme. Gracias, amigo. Dios te bendiga. Desde atrás, una mano me tiró del hombro y me hizo retroceder. Me giré y vi a un compañero vagabundo, al que había escuchado llamar y oí. ¿Qué diablos, hombre? Aléjate de esos tipos, ¿sí? Aléjate de la gente sonriente de esta ciudad. ¿Por qué? Oh. Me miró de arriba a abajo. Eres nuevo aquí. ¿De qué carajos hablas? Eres nuevo en esta ciudad, ¿cierto? Aquí no aceptamos dinero de esa gente. Es la regla. Llegas a esta ciudad, juegas con sus reglas.
Estuve a punto de decirle dónde podía meterse sus reglas, pero para entonces, el tipo sonriente ya había desaparecido. Murmuré un sí, lo que sea y me alejé. Ese día no conseguí nada más de dinero. Pasé la noche con hambre, llorando por la comida que podría haber tenido. El día siguiente fue igual de inútil. El calor, el graznido de los cuervos. Y las moscas, Dios, las moscas. Y entonces, el trueno cayó 2 veces. Una niña, parada sola, me extendió un billete de $20, sonriendo todo el tiempo. Miré alrededor, como si fuera a cometer un crimen. Y hoy estaba lejos. Probablemente solo era un imbécil celoso. ¿Qué podía hacerme una niña pequeña? Caminé hacia ella y tomé el dinero con cautela de su mano. Gracias, señorita. Dios te bendiga. Su sonrisa se ensanchó y salió corriendo. Guardé el dinero en mi chaqueta, agradeciendo a Dios y maldiciendo a Io al mismo tiempo. Después de eso, conocí a varias personas más ese día, todas sonriendo de oreja a oreja, todas con billetes en la mano. Los acepté, claro, y los metí en el bolsillo de mi chaqueta. Empecé a notar que no esperaban a que yo aceptara. Ni siquiera esperaban a que lo tomara, simplemente me lo ponían en la mano. De nuevo, no era un gran problema. Luego comenzaron a ser más bruscos. Ya ni esperaban, simplemente lo metían en mi chaqueta. ¿Por qué la gente estaba deshaciéndose de este dinero? En un momento, mi chaqueta ya estaba llena. Mis bolsillos estaban rotos, así que por primera vez en mi vida tuve que rechazar dinero. Un hombre con traje, sonriendo por supuesto, se me acercó con un billete de 10. Aquí. Gracias, amigo, no tengo espacio. Dios te bendiga. No se movió. Aquí. Tómalo. Te dije, no tengo. Tómalo, tómalo, tómalo. Amigo, yo. Me metió el puño en la boca abierta. Los primeros segundos ni siquiera podía pensar en lo que estaba pasando. Empujó el dinero más adentro de mi garganta mientras yo me ahogaba, atragantándome. Dejé de pensar, y empecé a arañar sus manos como un animal salvaje. Vi a otras personas acercarse detrás de él y extendí los brazos hacia ellas. Entonces vi sus sonrisas. Empezaron a meter cosas en mi chaqueta. Luché mientras sentía que alguien tiraba de mis pantalones. Métanselo. Métanselo por el culo al maldito avaro. Pateé desesperado. Una de mis patadas alcanzó a un hombre, que cayó al suelo. En la caída, jaló al del traje y lo arrastró consigo. Escupí los billetes empapados, me puse de pie y corrí hacia la salida del callejón. Miré atrás y los vi a todos, acercándose. Todos con sonrisas amplias. Corrí más rápido. Mientras corría, grité a la gente. Les pedí ayuda. Les rogué. Pero nadie giró la cabeza. Era como si fuera invisible. Detrás de mí, la multitud sonreía cada vez más, mostrando los dientes. Demasiados dientes. Muchísimos más de los que deberían. Empecé a ver cuerpos en la calle. Cuerpos podridos, rellenos de dinero. La gente caminaba alrededor de ellos, sin notarlos siquiera. Pero los locos que me seguían se detenían, y llenaban los cuerpos de billetes en cualquier agujero que encontraran. O que crearan. Cada vez más sonrientes se unían a la cacería. Corrí por las calles con más cadáveres, para frenarlos. Tras casi 30 minutos corriendo sin parar, con el cuerpo hambriento a punto de colapsar, llegué a mi callejón. Y era espantoso. Cientos de cadáveres en el suelo. La gente no los rodeaba, no, caminaba sobre ellos, pisando la carne podrida. Los locos, que ya eran docenas, se detuvieron allí y empezaron a profanar los cuerpos. Empujando billetes en los cadáveres, entre las costillas, en la carne. Asqueroso. Una voz sonó detrás de mí. Suéltalo. Suelta el dinero. No lo hice. Eso me habría tomado más tiempo. Me arranqué la chaqueta y la tiré al suelo. Los locos se detuvieron. Sus sonrisas desaparecieron y, durante lo que pareció una eternidad, solo me miraron con ojos fríos. Finalmente, se fueron. Me giré hacia la fuente del grito. En medio de los cadáveres, entre el festín de moscas y cuervos, estaba Ioi. Señaló todo aquello.
Los cuerpos, los hombres sonrientes alejándose, las moscas. Señaló todo y dijo: Esta es la ciudad real. No sé qué significa ahora. Lo olvidé y ahora me resulta tan extraño como a ti. Pero en ese momento, por encima del zumbido de las moscas, sobre el hedor de los cadáveres, lo entendí, y me cambió. Creo que lloré. Creo que grité. No recuerdo qué pasó después. Mi siguiente recuerdo fue caminar por un camino polvoriento, ver un letrero que decía: "Bienvenido a", y colapsar. Eso pasó hace 12 años. Durante un año después, viví en una neblina. No podía recordar nada, lo único en mi mente era hoy, las moscas y lo que dijo. Cuando finalmente desperté, estaba mirando un charco de agua sucia, con mis orejas desgarradas. No sé quién lo hizo, probablemente yo mismo. El año siguiente fue igual que el que pasé en la neblina, solo que esta vez recordaba cada día. En muchos sentidos, prefería la neblina. Me recuperé, al final. Me tomó una década desde ese punto hasta llegar a este teclado, pero llegué. Ahora que estoy aquí sentado, no sé qué creer. Sé que debería rechazar lo que vi, lo sé. Ahora que estoy en el mundo real, racional, con 1000 psicólogos aficionados al alcance de mis dedos, debería soltarlo. Pero no puedo. Lo que hoy dijo ese día se quedó conmigo. Está grabado en mi cabeza, lo único que conocía en la neblina, lo único que entendí entonces, como si fuera una verdad demasiado grande para contener cualquier otra cosa. La razón por la que escribo esto es porque, recientemente, he empezado a recordar lo que pasó durante mi tiempo en la neblina. Pequeños fragmentos al principio, pero ahora secuencias horribles completas, una tras otra. La primera en particular me hace querer usar mi cordura lo mejor posible mientras aún la tengo. Y hoy está en el centro, pero ahora guarda silencio. En cambio, los cadáveres en el suelo, los cuerpos podridos, cantan. Cantan una frase una y otra vez. Lo sabrás de nuevo, lo sabrás de nuevo, lo sabrás de nuevo.